Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional. Bueno, vamos a ver primero qué es una hipótesis y tenemos que es una afirmación sobre algún parámetro de la población como el promedio, como la proporción, como la desviación estándar y que bueno, que debemos comprobar. ¿Sí? Es una afirmación sobre un parámetro de la población que queremos comprobar. Y bueno, la prueba de hipótesis es el procedimiento eh, basado en los datos o en evidencia de una muestra para determinar si la hipótesis o la afirmación que estoy haciendo sobre este parámetro bueno, es razonable. Y bueno, además esta prueba de hipótesis nos sirve para estimar valores de parámetros, como ya decíamos estos tres que tenemos aquí, a partir de valores de estadísticos. Normalmente los parámetros, como estos que tienen letras griegas, son desconocidos. Sin embargo, con el estadístico muestral del promedio, yo estimo el parámetro de la media poblacional, con el estadístico de la proporción muestral, estimo la proporción poblacional, con la desviación estándar muestral, estimo la desviación estándar poblacional. Ejemplo, yo puedo tener la hipótesis o puedo afirmar que el consumo promedio de los mexicanos es de 100 kilos de tortilla al año o de eh, 10 kilos al mes o de 1 kilo a la semana, por ejemplo. Es una hipótesis sobre la media. También pudiera afirmar que el diámetro promedio de los tornillos es de 30 milímetros de una población de tornillos que fabrica una empresa. Una empresa también puede afirmar que la proporción poblacional de personas que votaron por el candidato A en un país es mayor o igual al 50% o puedo afirmar que es menor o igual al 60%. También puedo yo establecer una hipótesis de que la desviación estándar del peso de las salchichas en un proceso es de 1.5 gramos. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de hipótesis sobre promedio, sobre proporción o sobre desviación estándar, aparte que yo voy a hacer a partir de estadísticos muestrales con una prueba de hipótesis. Vamos a un ejercicio. Y bueno, el líder de calidad de una fábrica de autos, bueno, quiere probar la afirmación que hace su proveedor que le vende tornillos para colocárselos a los autos, afirma que todos los tornillos, o sea, que toda la población de tornillos que él fabrica y le vende también, tiene un diámetro de promedio de 30 milímetros, que es la especificación de calidad, que es lo que debería hacer para que los tornillos entren bien en el automóvil. El diámetro debería ser de 30 milímetros, entonces eso está afirmando el proveedor. Sin embargo, pues el encargado de calidad en la fábrica, pues no lo va a creer tan fácil, tiene que comprobar esta afirmación que le hace su proveedor de tornillos. Sin embargo, eh, se sabe, ¿sí? Que la desviación estándar poblacional del diámetro de los tornillos es de 0.8 milímetros y nos piden utilizar un nivel de significancia de el 5%, que es el error tipo 1, ¿sí? O probabilidad pues de rechazar mi hipótesis nula, que es lo que voy a plantear. Lo primero que hay que hacer es establecer la hipótesis nula o hipótesis de trabajo, así como una hipótesis alterna sobre el parámetro. En este caso el parámetro es el promedio. Pudiera ser una hipótesis sobre la proporción, sobre la desviación estándar, por ejemplo. Entonces, bueno, la hipótesis nula tiene que ser sobre el valor que se espera debería tener una variable o sobre el status quo. Entonces, bueno, aquí, ¿qué valor se espera que tengan los tornillos? Bueno, se espera que tengan un diámetro de 30 milímetros porque es la especificación de calidad. Entonces, esa sería la hipótesis nula. Y bueno, ahí está afirmando el proveedor de tornillos que el promedio del diámetro promedio es de 30 milímetros eh, en todos los tornillos que vende. Ahora, ¿cómo se plantea la hipótesis, la alterna o la HA? Bueno, eso va a depender de cómo haya planteado H0 o la hipótesis nula.
En este caso, yo estoy diciendo que el promedio, ¿sí? El promedio del diámetro es de 30. Por lo tanto, la alterna es que el promedio no sea igual a 30, sea diferente. Puede ser mayor o puede ser menor. Si yo hubiera planteado estos otros casos, las hipótesis alternas cambian. Entonces, en este caso, mi hipótesis alterna va a ser que el promedio del diámetro de los tornillos, de la población de tornillos que fabrica el proveedor, no sea igual a 30 milímetros. Entonces, hay que utilizar esta tablita. Solo hay tres posibilidades. Y observen que la hipótesis nula siempre lleva el símbolo de igualdad. Puede ser igual, mayor igual y menor igual. Y observen que la hipótesis alterna jamás lleva igualdad. Puede ser distinto, diferente, puede ser menor o puede ser mayor. Paso número 2. Bueno, hay que establecer el nivel de significancia, que significa alfa o error tipo 1. En este caso, el enunciado nos está diciendo que el error tipo 1 es del 5%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que hay un 5% de probabilidad de que yo rechace la hipótesis nula cuando ésta en realidad no debió ser rechazada. Es el error tipo 1. Normalmente son valores ya preestablecidos como alfa punto .1, punto .05, punto .01, dependiendo del presupuesto que se tenga, porque mientras más grande eh, sea alfa o mientras más pequeño sea alfa, bueno, cambia el tamaño de la muestra. Paso número 3. Bueno, escoger qué prueba de hipótesis es adecuada para un promedio. En este caso, para los promedios, pues tenemos la tabla Z, tenemos la tabla T-Student, ¿sí? Y bueno, hay dos posibilidades. En una prueba de hipótesis para promedios, cuando conozco el valor de la desviación estándar poblacional, debo utilizar una prueba de la distribución normal o la tabla Z. Cuando desconozco la desviación estándar de la población, pues tengo que utilizar una prueba T-Student, nuevamente la tabla T-Student. Aquí está, conozco la desviación estándar, por lo tanto le corresponde una prueba Z, ¿sí? Que es lo que estamos estableciendo aquí abajo, ¿sí? Paso número 4, bueno, determinar los puntos o los valores críticos de la tabla Z. Ahora, aquí es importante determinar cuántos puntos críticos voy a tener en mi prueba de hipótesis. En este caso, recordamos aquí el error tipo 1, que es del 5%. Yo puedo tener tres posibilidades, ¿sí? En el caso 1, eh, como la hipótesis alterna está diciendo que el promedio no es igual a 30, bueno, el error ocurre cuando el promedio es mayor o el promedio es menor que 30. Entonces tengo un problema con dos puntos críticos, ¿sí? O tengo un problema de dos colas que ustedes pueden ver aquí. Si yo hubiera planteado que, o si el proveedor hubiera afirmado que el promedio es mayor o igual a 30 en los tornillos, pues la alterna sería que el promedio es menor a 30 y nada más habría un punto crítico. ¿Por qué? Porque el error ocurre eh, cuando no sucede la afirmación, cuando el promedio es menor a 30. Entonces solo hay un punto crítico y es un problema de una cola o cola izquierda. ¿Qué determina la dirección de la cola? Pues el símbolo de la hipótesis alterna, que es menor o igual. Si el proveedor hubiera afirmado que el promedio de los tornillos es menor o igual a 30, bueno, lo alterno. Si esto no ocurre, sería que el promedio fuera mayor a 30. Entonces, el error sería o estaría a la derecha cuando el promedio del diámetro es mayor a 30 y de nueva cuenta tendríamos un punto crítico
y un problema o una hipótesis de cola superior o cola derecha. En este caso, bueno, es el caso 1, valga redundancia, y por lo tanto tenemos un problema o una prueba de hipótesis de dos colas, porque el error puede ser que los tornillos sean mayores o sean menores que 30. Continuando con el punto 4, bueno, ya sabemos que es un problema de dos colas, vamos a tener entonces dos puntos críticos, ¿sí? Vamos a tener aquí un punto crítico inferior y un punto crítico superior. Entonces, aquí para estimar z, para determinar z, tengo que preguntarme qué valor de z en la tabla de la distribución normal me entrega el nivel de confianza de 100 menos el error o 100 menos la significancia. Entonces es 100 menos 5, 95%, que se distribuye de la siguiente manera. De ese 95%, bueno, sabemos que la mitad y la mitad están a la derecha y a la izquierda del cero, porque la curva normal es simétrica. Entonces, si toda la confianza es del 95%, la mitad está a la derecha y la otra mitad a la izquierda, que es 47.5 a cada lado. Entonces, yo tengo que buscar qué valor de z me entrega un área de 0.475 a la izquierda y a la derecha. Ahí está el error. Y bueno, el error, decíamos, como es una hipótesis de dos colas, se distribuye la mitad 2.5 y la mitad 2.5 a la derecha y a la izquierda. Ahora vamos a tener dos puntos críticos, ¿sí? Más menos z de alfa sobre 2, porque es un problema de dos colas. Y bueno, aquí yo estoy utilizando una tabla que me entrega valores desde el centro hacia la derecha. Y eh, yo aquí tengo el valor 0.475, que me va a entregar la mitad a la derecha y la otra a la izquierda del 0. La otra mitad va a estar hacia la derecha. Entonces me fijo en el renglón qué valor tiene z, 1.9, y me faltan las centésimas, que aquí están, 0.06. Entonces el valor de z es 1.96. Ahí está. Y le pongo más menos porque es un z, ¿sí?, que va a estar a la derecha y un z que va a ser a la izquierda. Ahí tenemos el punto crítico o el valor crítico de la tabla z. Recordemos que el z de alfa sobre 2, el punto crítico, bueno, me separa la zona del nivel de confianza, que es la zona azul, de la zona del error tipo 1, que es alfa sobre 2, que es esta zona blanca, es la zona del error tipo 1. Entonces, bueno, eso hace el punto crítico. Continuando, el punto número 5, bueno, es recolectar datos de la población tomadas al azar. Entonces, se tuvo que haber medido, bueno, determinado un tamaño de muestra y calcular un estadístico de prueba. ¿Sí? En otros videos se puede ver cómo se determina el tamaño de muestra. El estadístico de prueba, pues en este caso es un promedio. Bueno, se calcula a partir del promedio muestral. El tamaño de muestra es de 100 tornillos, entonces se tuvo que haber tomado una muestra aleatoria. Aquí ustedes pueden ver, tenemos una tabla de 10 por 10, entonces esta es la medición de 100 tornillos. El primer tornillo tuvo un diámetro de 30.24, el segundo tornillo de 29.03, el tercero de 28.73, así hasta llegar al tornillo número 100, que midió 30.27. Supone que estos tornillos se escogieron al azar o aleatoriamente y se midieron. Ahora, después se le determinó el promedio o la media aritmética de los 100 tornillos, y si ustedes suman estos 100 valores, si los sumamos y los dividimos entre 100, me va a dar 29.8366. Posteriormente, bueno, coloco de nuevo el valor de la desviación estándar poblacional, que es conocida, aquí la tenemos, de datos históricos pudiera haberse obtenido. Y bueno, aquí coloco con una letra griega el valor que yo estoy suponiendo. Es la media poblacional supuesta en la hipótesis nula. Voy a poner de nuevo, aquí tienen ustedes la hipótesis nula. Mi proveedor de
tornillos está afirmando que el promedio es de 30, entonces bueno, son los valores que necesito para determinar mi estadístico de prueba. ¿Cuál es el estadístico? Bueno, sería el siguiente, zstat es el promedio muestral menos el promedio poblacional, que estoy suponiendo que es 30, entre la desviación estándar de la población entre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, bueno, vamos eh, a continuar, vamos a hacer estos cálculos. Sustituyendo, quedaría de la siguiente manera. Entonces, bueno, voy a hacerlo en la calculadora. Vamos a poner 29.8366 menos 30, que es la media que estoy suponiendo para la población, entre 0.80, desviación estándar poblacional, entre la raíz del tamaño de la muestra, que son 100 tornillos. Esto me va a dar menos 2.04. Ahí está. Este valor es mi estadístico de prueba. ¿Sí? Vamos a continuar con el paso número 6. Ahora toca graficar la zona de rechazo y de aceptación eh, y colocar en esa gráfica o curva los valores críticos y el estadístico de menos 2.04 que acabo de calcular. Entonces, bueno, al hacer el dibujo me debe quedar algo así. ¿Sí? Dibujo mi curva normal, a, coloco 0, 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y coloco el valor de z positivo, que sería más 1.96, y el z, el punto crítico o valor crítico negativo. Entonces, como yo ya sé que es un problema de dos colas y ya sé que el error está cuando el promedio es mayor o igual o es menor o igual, bueno, dibujo la zona de rechazo de H0 y en el centro, cuando el promedio de los tornillos es 30, dibujo en color verde la zona de aceptación, que es 1 menos alfa, 95%, y el error de 0.025 o 2.5% a la derecha y a la izquierda. Siempre las zonas son de aceptación y de rechazo de H0. Estas zonas nunca se refieren a la hipótesis alterna, siempre son sobre H0. Coloco aquí de nuevo las hipótesis nula y la alterna. Y bueno, recordemos que el estadístico de prueba es menos 2.04. Cuando el estadístico está en algún punto en la zona verde, si está entre pues menos 1.96 y más 1.96, se acepta H0. Cuando el estadístico, que es el puntito amarillo, es menos 2.04, si estuviera a la izquierda de menos 1.96, o sea, en esta zona, pues diríamos que es la zona, rechazaríamos la hipótesis nula. O bien, cuando el estadístico pues estuviera más a la derecha de 1.96, en esta zona roja de la derecha, también se rechazaría la hipótesis nula. Ahora vamos a colocar el estadístico de nuevo, que es menos 2.04. Ahí está el puntito. Vamos a ubicarlo en la gráfica. Fíjense dónde va a quedar. Como es negativo, pues queda más a la izquierda de menos 1.96. Más o menos ahí queda el menos 2.04. Por lo tanto, pues parece ser que vamos a rechazar la hipótesis nula que hace mi proveedor de tornillos. Una vez que grafico mis puntos críticos y mi estadístico, así como las zonas de rechazo y aceptación, el paso número 7 es, bueno, decir con qué criterio voy a aceptar o voy a rechazar H0, que es mi criterio de decisión, según la gráfica y el tipo de hipótesis nula, que es el caso 1, cuando es una hipótesis de dos colas. Entonces, bueno, el criterio sería que cuando el estadístico de prueba en valor absoluto, ¿qué es valor absoluto? Valor positivo. Si es menos 1, valor absoluto es 1. Si es menos 7, valor absoluto es más 7.
Entonces, bueno, si el valor absoluto del estadístico, que si se fijan ya le cambié el signo, que ya es positivo, es mayor o igual que el valor igual de positivo del el valor crítico, que es 1.96, se rechaza H0 y se acepta HA. Aquí tiene HA. El otro criterio, que está en color verde, si el estadístico de prueba, valor absoluto, que es 2.04, es menor que el valor igual a valor absoluto del punto crítico, que vale 1.96, se acepta H0. En este caso, pues, ¿qué ocurre? Bueno, que el 2.04 que ustedes tienen aquí, sí es mayor o igual al 2.96. Por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta HA. Entonces, después de que establezco mis criterios, que siempre deben ser, son dos, el criterio de rechazo en color rojo, criterio de aceptación color verde. Después debo escribir una conclusión para interpretar mis resultados. En este caso la conclusión es que se rechaza H0. ¿Qué estoy rechazando? Bueno, estoy rechazando esto. Rechazo que la hipótesis de que el promedio del diámetro en la población de los tornillos del proveedor sea igual a 30 milímetros. O sea que no es de 30. Entonces, pues va a ser diferente de 30. Esto es lo que estoy aceptando, la alterna. Y bueno, ¿con qué confianza rechazo esa hipótesis? Bueno, tengo un 95 de confianza en decirle a mi proveedor, sabes que no es cierto, tus tornillos no miden 30. Me dirán más o me dirán menos, pero no miden 30 milímetros en promedio. Sin embargo, hay un 5% de probabilidad de que me esté yo equivocando. O sea, hay un 5% de probabilidad de que eh, este rechazo de la hipótesis nula no lo debía haber hecho. ¿Por qué? Porque a veces algunas muestras están sesgadas o no se escogen aleatoriamente y salen sesgadas, entonces se rechazan hipótesis cuando no se debe de hacer. Sin embargo, pues todas las hipótesis llevan un error implícito. Entonces, sin embargo, el error es bajo y la confianza pues es alta, es casi del 100%. Entonces, bueno, aquí tendríamos que decidir si le seguimos, si le creemos y le compramos tornillos al proveedor sabiendo que el diámetro, el promedio del diámetro pues debería ser 30 milímetros. Muy bien, hasta aquí voy a terminar este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like si les gustó. Y bueno, nos vemos en otro video. Muchas gracias.